Señoras y señores, que comience la función. Don Juan Alfonso Fidalgo, alcoyano relevante, periodista, escritor y dramaturgo, es uno de los máximos exponentes del teatro valenciano de mitad del siglo XX. Más de 45 obras avalan una trayectoria plagada de calidad e ingenio. Independientemente de su gran nivel como dramaturgo, siempre abierto a colectivos culturales y festivos. Nuestra agrupación de moros y cristianos marítimos le solicitó ya hace 18 años a don Juan Alfonso que nos escribiera nuestras embajadas de desembarco. De ahí surge la dramaturgia, la gesta de Mío Cid, la dramatización festera del hecho histórico que da origen a nuestra fiesta. Reciba, maestro, nuestro sencillo homenaje. Gracias. Querido amigo, hermano Jaime, hoy, pasado más de un año, resulta extraña tu ausencia. ¿Cuánto te echamos de menos? ¿Cuántas veces nos asalta el si estuviera que Jaime? Sin darnos cuenta que estás. De esa otra forma que permanecemos o que desearemos permanecer cuando físicamente no seamos. Tú, querido amigo, siempre estarás, porque en la mente y en el corazón de tus seres queridos, de tus amigos, siempre estarás presente. Hoy, sin duda pisarías las tablas de este escenario. Ya ves, Jaime, la fiesta enclaustrada por la situación que pasamos, lo que nos hace coartar a nosotros también su más llamativa potencia, la libertad. Jaime, seguirás estando, seguirás siendo, porque siempre estarás en nuestro pensamiento.
tardes a todos. La agrupación de moros y cristianos marítimo al final ha podido llegar a este acto. Muchos cambios, muchas programaciones, muchas suspensiones, pero al final esta pequeña victoria de coger esa fiesta, las fiestas en general de la calle y hacerlas de forma y manera que, con respecto a la nuestra, que los moros y cristianos son historia teatralizada, pues lo traemos a su sitio, al teatro. Hemos querido, en este 25 aniversario de la entrada de moros y cristianos marítimo, hemos querido, pues, no movernos demasiado de Valencia, en dos aspectos. En lo que hacemos, ahí al ladito, en la fachada marinera de Valencia, en la playa, nuestro desembarco, nuestras embajadas. Luego hemos cogido, ya veis, siempre el mar por medio, y hemos cruzado la mar Oceana. Y por último volvemos a la mar, volvemos al agua, pero al agua de río, de nuestro Tiris, de nuestro río Turia, haciendo algo que fue único e inigualable, esa naumaquia en la ciudad de Valencia. Como se estaba diciendo, lo primero que hacemos va a ser coger nuestro desembarco, nuestra joya de la corona. Y a mí, bueno, pues igual podría yo empezar ahí a contaros, pero yo creo que lo mejor, inicialmente, luego veremos imágenes y veremos más cosas, pero lo mejor es que desde esa atalaya, que significa también en este teatro, pues que oigamos a quien sabe cantar y contar las excelencias de ese desembarco, esa obra del que habéis visto, don Juan Alfonso Gil Albós. Juglar, todo tuyo. Dames y caballeros, henos así, per agafar un fet, mitad d'història, mitad llegenda, que la voràgine del temps, la caiguda constant i monòtona de l'arena del rellotge de Cronos, ha submergit en els més profunds dels sabers de l'esperit de l'home. L'oblit. Esta, que rememorarem, els que foren testimoni d'excepció d'aquell succeït, és un retall de la crònica d'un dels més esforçats i aguerrits batalladors de la cristiatat, que tots coneixem per Rodrigo Díaz de Vivar, el sí campeador, a qui avui ens alcem en el nostre homenatge. Un guerrer, model de l'èpica cavalleresca, campió en aquella època de merlets i llisses, cavalcades, flor de lis, tornejos, histrions i trobadors de Maldonado. I és un d'eixos trobadors que avui, des d'esta atalaya, us convida a que gireu els vostres ulls de la il·lusió al passat, que avui hem convertit en meitat quimera, meitat realitat. Gireu-los fins que es topeu en el càlid estiu de l'any 1091. És en aquell tros d'història on de trobar en la platja banyada per la Mediterrània i rodejada per les seues torres, València, València la Blanca.
cristians, per la gràcia de Déu. València està cercada. Ningú pot entrar ni eixir de la ciutat. Soldats! Poble de València! Deudenes i famolencs! Però no volem lluitar contra vosaltres, perquè no som enemics vostres. El vostre enemic és Ben Yusuf, que sembra la mort i la destrucció. Poble de València! Rendiu-vos amb vostres capitostos, uniu-vos a nosaltres o aneu en pau, perquè això és el que vos portem. Pau, pau i vida. Valencians, rendiu-vos! Soc Buca, a la nit, al servei de l'emperador, al moravi de Mohammed, nebot del meu senyor l'invencible Yusuf Tip Tafkir, i va arrossegar per terra al vostre rei Alfons el Castellà, en la batalla de Sagrada. I ara està ell, al front dels millors guerrers, arribades des de l'espai dels bereberes de Marrà, i acaba de conquistar les places de Màlaga i Granada. I jo sóc Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador. Espere la teua proposta, sense les joes i adulacions pròpies de vostra astuta i verinosa raça maometana. Mostra't com un cabdill autèntic, i no com una vil rabosa. Si vols això, escolta tu, cristià! Tu, al front de la teua mainada, vas entrar en València avassallant els nostres germans de l'Islam. Vas fer cremar viu en la plaça pública al Caïm Jafar, assolar en les mesquites, on se llegia l'Alcorà, arruïnar els horts i prats envellits per la primavera, destruir els palaus i tingueres en cautivitat a les nostres dones. Per això, inculpo, jure per Mahoma que en la meua espasa tisona t'arrencaré el cap del cor. I jo jure per Jesucrist que és al cel, en la meua colada, et tallaré el gel just per la meitat de aquesta tisona que portes al cingle. Si és el que vols, per la mitja lluna! Guerra! A pesar de ser cristià, va renovar la mesquita dels musulmans, encunyar moneda, s'envoltar d'un aeroport d'estil oriental i organitzar la vida política dels seus vassalls. Poc després, el 10 de juliol de l'any del senyor de 1099, València, i en ella tota la cristiandat, ploraren la mort del Sió. Ximena, qui fora la seva esposa més amada, des de la seva soledat, clamava al cel la seva melancòlica tristesa. El Cid és mort, i la teva esposa et plora mirada de llàgrimes, amb un dolor aborronador del dolor de la teva pèrdua. El Cid és mort. Els vells meus fills, des de les altes torres dels minarets, vociferen als seus fidels, amb goig, la providència i l'ajuda d'Allah, perquè el Cid
2 anys més tard, des de dalt de la muralla, tornaren a escoltar-se les veus dels guaites, però ningú va acudir als merlets a defendre València, sobretot davant de l'eminent arribada de Yusuf Quistarfil, és més de 15.000 homes.
Ya hemos cruzado la mar Océana y la internacionalidad de la fiesta de moros y cristianos. Resulta que hubo un capitán de las tropas de Juan de Oñate, que ya por el finales del siglo XVI, principios 1598 exactamente, pues resulta que este hombre, cuando se cruza el río Bravo en la Nueva España, hoy Nuevo México, pues como gracias a Dios, hace lo que hacía en su tierra. ¿Y de dónde era este capitán? Era de nuestra zona, de la Comunidad Valenciana, próximo a Alcoy. Y escribe lo que está acostumbrado. Un auto sacramental que se realizaba también en las procesiones donde existían los moros y los cristianos. Aquí, lo mismo que en la fiesta, hay actos de conquista y de reconquista. Y lo que se pretende nada más, lo que pretendió este hombre, era recrear eso que tan dentro llevaba en el corazón, en aquella conquista de territorios donde tribus indígenas fueron, entre comillas, conquistadas. Pero lo mismo que decía antes con respecto al juglar, digo ahora con respecto a ese personaje. Y estoy encantado de presentarles a este capitán, a don Marcos Farfán de los Godos. Adelante. Hoy, en esta Nueva España, en el año de 1598 de nuestro Señor, vive Dios, mi señor don Juan de Oñate, satisfecho debe estar de añadir a este señorío las tierras al norte de las que se ha llamado Río Grande. Todo ello en nombre de la Santa Fe, y cuyo destino será proclamar el nombre de la futura ciudad que allí se ubicará. Largo ha sido el camino, y después de vagar muchas leguas, nos encontramos con hermosos campos, con ríos, manantiales y pequeños campamentos. Hoy, pensando en mi tierra levantina, en esa histórica cultura mediterránea que emana del interior valenciano, me asalta la emoción de dar gracias, como desde siempre lo hicimos, con procesiones y con autos sacramentales. Y en ello confío, en esta parte de la Nueva España, Simayó, para que lo convierta así en agradecimiento al Dios Todopoderoso por medio de la Santa Cruz. Y donde hoy son el pueblo indio, navajo, comanches y apaches. Ayer, en mi querida España, fueron moros y cristianos. Y nos une el mismo nexo, las acciones de conquista y reconquista. Y es por ello que llamo para que así sea a los moros el sultán, Senil y Mahoma, y a los cristianos, don Alfonso, Eduardo y Federico.
eso, os he traído un vino cristiano. Llegamos juntos, que yo ya soy cristiano. ¡Oh, sultán! Mahoma ha vuelto con la cruz intacta. Debes reconocer su esfuerzo. Es correcto pagar justamente aquellos que cumplen mis peticiones con éxito. ¡A las armas, nobles españoles! ¡A las armas! Los turcos han robado la cruz. Por Santiago y al nombre de Jesús al que servimos, marchemos al castillo y liberamos la Sagrada Cruz. Bajo la sombra de la cruz, por la fe que son 3 y 1, nos rendimos ahora a Jesús y denunciamos súbito a lo común. En ti el amor hace ley, será tu Señor y tu Rey. Da igual tu país o color, en ti mandará el amor. Si quieres saber lo que allí ocurrió, escucha esta narración. De roja piel indio Apache era él. Y así por poblados y ciudades luchó defendiendo su ideal. En medio de hostilidades que nadie aceptó profanar. Si quieres saber lo que allí ocurrió, escucha esta narración. De roja piel indio Apache era él. Ahora voy a relatar una pequeña escrito que escribí. Los personajes de la trama, no la conquista de tierras, no la reconquista del siglo de Cristo. Hablamos de la Santa Cruz, de que esta manera, en futuros años, podamos decir con respecto a nuestros hermanos del pueblo navajo que ya no hay ninguno que tuviese puesto en medio desde la cabeza una hermosa cruz y 2 bastones bien pegadas al cabello. Y así será el relato. La historia comienza cuando el sultán se prepara
1000 soldados para atacar a los cristianos. Envían a un espía, Mahoma, para que intente entrar en el castillo, emborrachando y engañando a Eduardo, el centinela que allí se encuentra. Al final, lo convierte con promesas de conversión. Mahoma logra su objetivo y así logra secuestrar la cruz del castillo y logra su objetivo. La audacia del espía le vale una promoción y un pequeño aumento de sueldo. Comienza la marcha para sitiar el castillo hacia la mitad de la obra. Allí es donde se describe el asalto al castillo, el cómo los moros piden un rescate por la Santa Cruz por doblones, pero los españoles se niegan y se preparan para la guerra. Finalmente derrotan a los moros y recuperan la cruz. El sultán de los musulmanes, desengañado, pide indulto y bautismo. Bueno, pues hasta este momento os han contado. Ahora lo iremos viendo, incluso lo volveremos a repetir. Bájame un poquito, o páramelo un poquito nada más. En este pueblo, en Chimayó, a 30 kilómetros de Santa Fe. Ahí es una tierra que ha sido siempre de navajos, de apaches, de indios originales de esa zona. Bueno, pues desde esa época de 1598 hasta no hace más de 40 años, 1976, pues se realizaba esa conquista, que no era territorio, era la cruz bendita. Lo que ocurre es que tal vez será la primera vez que unas embajadas moras y cristianas se hagan en inglés. Os vamos a presentar la última vez que se hizo en Chimayó esta embajada de moros y cristianos, con una salvedad: está en inglés. Ahí tenéis en el programa de mano que os hemos dado la traducción del texto que vais a oír. Gracias, Pablo. Los Moros y Cristianos is a folk play about the reconquest of Spain from the Moors during the Middle Ages. In the United States, it is performed today only in the village of Chimayo, New Mexico, during the fiesta each July in honor of St. James. The script is entirely in Spanish, and it is the only known play to be performed on horseback. As the story begins, you have two conflicting symbols. You have the crescent moon, which belongs to the Moors, and the Holy Cross that belongs to the Christian. And so the whole thing is, which one is going to triumph over the other? In Los Moros y Cristianos, there is very limited music. The music plays a religious overtone. It is just there to introduce the two main symbols of the play. Now, the thing to remember here in Los Moros y Cristianos is that the power behind is called Moma. This is a corruption of the word Mahoma. Mahoma, who is Muhammad himself, and so he is naturally included in the play.
that is writing the play decides who is going to be the hero. So when Don Eduardo or Don Fernando are fighting with Mahoma or with the great Sultan themselves, you always know this is going to go bad for the Moors later on. Don Eduardo redeems himself by recapturing the Holy Cross. Kneeling at the foot of Don Eduardo. Long before there were books that were printed in this part of the world, folk plays were used to teach a lesson. So all the way from 711 to 1492, there was the Moorish occupation of Spain, and so naturally, there would be a lot of Moorish influence there, including in religion. You say, I hope so, Inshallah, Ojalá, same thing, if it is the will of God, if it is the will of Allah. And we all say Ojalá in Spanish without even thinking that we're talking about a foreign god. No, it's the same one. Pues ya hemos estado en dos escenarios que el nexo de unión han sido moros, cristianos o conquistadores, y vuelvo a poner las comillas, conquistados. En una primera parte ha sido territorio, en el desembarco, Balancilla. En la segunda parte ha sido una cruz, la cruz símbolo del cristianismo,
Y ahora volvemos otra vez a casa. Volvemos otra vez a casa y volvemos pues al siglo XVIII. En el siglo XVIII, tercer centenario de la canonización de San Vicente Ferrer. El rey había prohibido algo que era muy típico en esas celebraciones, la corrida de toros, la procesión. Y los jurados de la ciudad, en aquel entonces empezaron a hacer un hecho singular, algo que nunca se había hecho. De hecho, nunca se volvió a hacer, que es una batalla naval, una naumaquia, desde el puente del Real al puente de la Trinidad, se convirtió en un gran embalse, donde embarcaciones del marítimo, de pescadores, llegaron hasta allí. Se enfrentaron y se creó una batalla entre moros y cristianos. Para ello hubo que hacer muchos trabajos. Ahora os vamos a mostrar unas imágenes donde un poco resumen todo lo que fue aquello y la razón literaria de lo que justificaba esa naumaquia. Así que mirad la naumaquia de 1755 en Valencia.
islas Columbreque. Nos servirá como refugio para solaz y descanso de nuestros saqueos berberiscos por las costas levantinas. Su belleza y el esplendor de estas tierras las hacen atractivas. Esperando estoy a un baladí berberisco. Mahamé. Me llegaron noticias que desea proponerme un acto conjunto, pero parece que se retrasa. Hernán, un bote se acerca a la costa. Que Allah os proteja, Tigran. Es para mí un honor conocer a uno de los más aguerridos capitanes de la flota berberista. Que Alá sea contigo, Mohamed. Espero la razón de esta entrevista que con tanta premura solicitaste. Un año hace ya que desde la ciudad de Valencia llegaron a asaltar nuestras ciudades de Tenerife y Guillía, provocando muertos y expolio de tesoros. Es momento ya de alcanzar venganza, y en esa hazaña os pido vuestra ayuda, nobles señores. Así expuesto, no me debo negar, pues no debe de ser Valencia la ciudad asaltada. Opto y os propongo que nuestro objetivo sea Torreblanca, al norte, ahí enfrente y sin duda. Sí, ahí será la venganza, haciendo el máximo daño en sus familias, llevándonos a las mujeres y los niños como esclavos, para la venta de esclavos. Y matando a los hombres también, matando a los hombres, saqueando sus bienes y arrancándoles para ellos lo que es su sagrada verdad, su Cristo sacramentado, reflejado en el cáliz y las hostias. Pues todo está dicho ya. Solo nos queda guerrear, asaltar y saquear por el premio del botín a sangre y fuego. Así será. ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Los nuevos han entrado en Torreblanca! ¡Saquean! ¡Matan y secuestran! ¡Se han dirigido a la iglesia! ¡Moros en la costa de Torreblanca! ¡Corred, cristiana! ¡No tenéis escapatoria! ¡Ja! Queráis o no, vendréis con nosotros para la venta de esclavos. No sois botín para el rescate. Vendréis con nosotros por las buenas o por las malas. Como tal entregador, no me devolverá vuestro designio. Solo pido que llevéis joyas, tesoros, enseres valiosos. Más, la etiqueta donde guardamos nuestro más preciado oro, la sagrada forma, el espejo del Cristo sacramentado. No la sustrajéis llevándolo. ¿A esto os referís, cristiana? Perder toda la fe. Pues vivimos con sed de venganza y no nos marcharemos hasta que saquemos y os arrebatemos el máximo símbolo de vuestra fe. Y al igual que vos, con nosotros vendréis.
que 15 de septiembre de 1397, siendo sabedor del asalto y saqueo de las tierras de Torreblanca por parte de piratas berberiscos procedentes de Argel, digo que perder tesoros, mujeres e hijas, la vida misma, desdichas eran a las que podían resignarse. Pero dejar en manos de los infieles la hostia consagrada, el Cristo sacramentado, eso no, eso jamás, nunca lo permitiremos. También, señor gobernador que tuviste, en el nombre del rey Abién, pido el mando de esta flota. Los gremios de los cargadores, curtidores y armeros llevan 2 galeras. El de corredero armará 50 ballesteros y 50 caballeros de armas. Como Nicolás Valdaure que soy, pongo mi vida al respeto del rey, de Valencia y de la cristianidad, hasta que el moro pague su ofensa. Yo, Jaime de Pertusa, como justicia criminal de Valencia, me embarcaré en la flota valenciana compuesta por 6 galeras y 4 galeotas. Yo mismo patronearé la goleta gruesa. Será una cruzada contra el infiel, que, injuriando Torreblanca, nos injuria a toda la cristiandad. El moro berberisco pagará su ignominia y recuperaremos las hostias consagradas. Los nobles de la ciudad hablaron y lo tuvieron muy claro. No importó que unos años antes, desde la ciudad de Valencia, surgiera una armada para también saquear las costas de Argel. Ahora había que recuperar lo más preciado para el mundo de la cristiandad. Y esa precisamente, la ofensa que se hace a Torreblanca, llevándose esas sagradas formas, es la que desde Valencia y desde su consejo de la ciudad deciden armar esa armada invencible que dará pie a la batalla de Argel, cuyo último tramo os vamos a plasmar.
Por encima de mi cadáver deberán pasar para arrebatarles tarjeta. Nunca serán vencedores si nos superan, si tenemos la esencia. ¡Jamás! Moro infiel, entrega la arqueta. No alargues tu agonía. Tu obcecación solo te conducirá a la muerte. Si es necesario, os atravesaré con mi espada Antonio revelado en las sagradas formas. Maldito moro infiel, cede en tu postura, entrega la arqueta sagrada. De cualquier manera, os la arrebataremos. Volviendo a Valencia, volviendo con la arqueta sagrada a Valencia, para después entregarla al pueblo de Torreblanca, de donde nunca debieron salir, y custodiarla en su sagrada ermita. Como maestre del gremio de cumplidores, reclamo el llevar en nuestro estandarte porque nosotros la llevamos, porque nosotros la ganamos.
hasta aquí esta dramaturgia musical. Y sí que no os vayáis, no os vayáis. Quiero presentarles al compañía de danza Sabaya, que nos ha acompañado y nos ha colaborado con nosotros. En el proscenio tenemos a la escuela de caballo Bolsaina en la Colla Rusafa Fa. Y a nuestros colaboradores y actores que irán pasando, irán bajando a la vez. Tenemos a Jaime Molina Selva, Alba Bru, ir pasando, no os preocupéis, ir pasando. José Vicente Bru. No, por favor, iros bajando y no estoy expresamente mensaje. Iros bajando y saliendo. Juan Fran Tomás. Vicente Javier Martínez. Melanie Silvestre. Mijael Guarayó. Rubén. Vamos bajando, por favor, bajando. Y Ana Belén Fernández. Y tenemos también a Pere Miñarro. Gary Miguel Atenzana. Gorka Lecuona. Y esa maravilla de maquillaje, de caracterización, José Ramón Basilovich, el León. La regidoría a cargo de Rosana, de Pilar, de Mónica y de Mari Carmen. Y muchas gracias por haber querido estar con nosotros en esta tarde muy importante para nosotros. Gracias a todos.